La vuelta de chaqueta. Llevamos solo un día, dijo el Patú, de un nuevo gobierno y vamos a hacer un resumen de cómo los políticos, dependiendo del lugar en que están, opinan de manera muy distinta. Qué distinto es cuando eres gobierno a cuando eres oposición. Claro. Vamos a ver acerca del tema conflictivo de los primeros horas de este gobierno de Michelle Bachelet y que dice relación con este proyecto de ley para transformar el bono marzo en algo permanente, al igual que el bono de invierno. Hay polémica porque el actual gobierno dice que en el gobierno de Sebastián Piñera se quitaron algunos beneficios para las personas del bono invierno porque hubo modificación de la protección de la ficha de protección social. Sí. Vamos a ver en su momento, o más bien, perdón, ayer, hoy, miércoles, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a propósito del tema de los bonos. Pongan atención porque esto dijo el exmandatario y hasta ayer senador. Miren. El tema central, como dijo la presidenta ayer, es la desigualdad. Y todos sabemos que todas las familias de Chile, sobre todo las de más escasos recursos, tienen muchas dificultades en marzo. Pero qué raro, Eso pareciera ser una frase bastante razonable y yo creo que poco más, poco menos estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque, poco más, poco menos, digamos. Claro. Porque van a ayuda a la gente más necesitada, en fin. Es tremendamente evidente la vuelta de chaqueta porque él fue muy crítico en otra instancia cuando era oposición. De hecho, lo vamos a revisar más adelante, pero además me gustaría agregar, Felipe, que Michelle Bachelet hoy día en conferencia de prensa dijo que esto no era un bono, que era una ayuda permanente. Claro, lo quieren transformar en algo que sea para siempre y para eso tú requieres más dinero, ¿no es verdad? Y no solo en agosto, como decía yo, sino que además el de invierno, ¿no es verdad? Y en el de invierno se generó toda esta dificultad y toda esta crítica que se le hace de este gobierno al anterior, que hubo una modificación de la ficha de protección social y por lo tanto mucha gente dejó de recibir ese bono a pesar de que el gobierno de Piñera, según la concertación, la nueva mayoría, hizo gárgaras con este bono. Bueno, ¿qué dijo en su momento Eduardo Frei Ruiz-Tagle a propósito del bono marzo que entregó el expresidente Sebastián Piñera? Esto dijo Eduardo Frei el año 2012 respecto al mismo bono. Miren. Son populistas aquellos que dan bonos todos los días. Y en marzo del 2010 fue el primer bono. Hemos tenido bonos para mujeres, para adultos mayores, etc. Esto lo dijo Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que hay que decir también que Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con todo el respeto y cariño que me merece, todavía no logra creer que Sebastián Piñera le ganó la elección presidencial. O sea, es de aquellos políticos que no lo ha superado. ¿Por qué? Porque desde el día 1 del gobierno de Sebastián Piñera hasta todavía, incluso ya no es ni senador tampoco, le dio con todo. Le dio con todo y claro, tú dices, bueno, la crítica es válida. Pero cuando tú ves que permanentemente hay una crítica sostenida... Quedó dolido. Y de hecho yo creo que políticamente él no logra reponerse de la derrota. No logra entenderlo. Pero ahí veíamos un ejemplo claro respecto a un tema. El bono marzo. Que yo creo que acá, que no somos políticos, estamos todos más o menos de acuerdo, ¿no es cierto? Ahora, es un ejemplo. Pero él, depende de quién lo entrega, está de acuerdo. Por último, si se da vuelta la chaqueta y nos conviene a todos los chilenos, a mí por lo menos no me genera ruido, o sea, no me molesta. Si es siempre en forma positiva. Claro. Entonces ahí salimos todos ganando. No es para ti, Mariana. No, pero para gente que sí lo necesita. No, que Felipe es un ejemplo tan claro de cómo opera la política en nuestro país, porque estos provechos políticos pequeños se sacan de cada cosa que sucede. Pero todo lo que tú puedas decir de la oposición o del gobierno, dependiendo de dónde estés, siempre lo van a hacer. Pareciera que la tentación es muy grande. Sí, además, si a un político tú lo atrincas con esto y le presentas estas dos frases, te va a decir lo que pasa es que depende. En fin, siempre van a tener Este es otro tema polémico que se gatilló incluso ayer. Cuando digo ayer me refiero al martes 11, para ser en rigor. Cuando todavía Michelle Bachelet no prometía como presidenta de la República, hubo una información que detonó Radio Vivo Vivo y que este día miércoles salió en todos los medios de comunicación y que dice relación con la decisión del gobierno de Michelle Bachelet de despedir a varios funcionarios públicos que venían de la época de la concertación y que en el gobierno del presidente Sebastián Piñera no fueron despedidos. Y aparentemente fueron despedidos por venganza. Estoy hablando de funcionarios de tercera, cuarta, quinta línea, no estoy hablando de ministros subsecretarios. Felipe, es la gente que trabaja en la moneda, en la cocina de la moneda, el personal administrativo, personal de contabilidad, en fin. Pongan atención porque la siguiente cuña
la ministra secretaria general de gobierno saliente, ya no es ministra, ¿no es verdad? Cecilia Pérez, a propósito de lo que les acabo de decir y cómo reaccionó la gente del gobierno del presidente, del expresidente Sebastián Piñera. Miren lo que dijo Cecilia Pérez. Estén vigilantes en la protección de los derechos de los funcionarios públicos, que acá no existan despidos por pertenecer a un determinado color político. Estén vigilantes en la protección de los derechos de los funcionarios públicos, que acá no existan despidos por pertenecer a un determinado color político, diciendo cuidado, tenés que estar atentos, no lo permitan. Es más, incluso algunas personas fueron reintegradas en sus funciones, 2 al menos, según lo que se ha informado, a propósito de toda esta verdadera batahola. Ahora, ¿qué es lo que dice el gobierno de Michelle Bachelet, el gobierno entrante? En todos los gobiernos hay despidos y hay cambios. Sin embargo, pusieron el grito en el cielo cuando comenzó el gobierno de Sebastián Piñera. Hubo el despido, según la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, de cerca de 11.000 funcionarios públicos durante la instalación del gobierno de Sebastián Piñera. Los primeros meses, sí. Pero es lógico, si tienes que tener gente de confianza y pro gobierno, claro, pero en la moneda. Pero en este caso, el problema sería que sería por venganza, porque no se fueron solidarizando con la pérdida de la concertación. Se quedaron en la Vega, Ahora, con Piñera. ¿Qué dijo la ex ministra secretaria general de gobierno de Sebastián Piñera en Afonbear cuando le hicieron esta misma crítica respecto a que por qué habían sacado a tantos funcionarios públicos ahora que se instalaban ellos en marzo del año 2010? Situémonos en esa fecha. Esto dijo la entonces vocera. Los ministros necesitan personas que ellos consideran que son las correctas para llevar a cabo sus programas de gobierno dentro de cada ministerio. Lo que están haciendo los ministros es buscar las personas que ellos consideran están más cualificadas para esto. O sea, justifican los despidos. Sí. ¿Perdón? Justifican los despidos. Claro, que llegaron en su momento, yo me recuerdo, que notó una polémica, cerca de 11.000 según lo cifró la NEF. Pero vuelta de chaqueta, porque el 2010 justificaba los despidos y el 2014 dice vigilantes ante los despidos. Ahora están tirando la cizaña. Pero está el matiz de lo que yo digo respecto a que sería el matiz de la venganza. Está ese matiz. Tiene que pasar por eso. Porque no puede ser cierto lo que ella plantea, que necesitan gente de su confianza o cada uno quiere trabajar con su propio equipo y no con el del enemigo, en teoría. Está perfecto, sí, yo no digo eso. Sí. De hecho, Leila, el problema radica fundamentalmente en que si es que todos los cargos fueran de alta dirección pública, o si no todos, fueran todos evaluados de manera de decir, a ver, tu pega fue esta, pásame tu informe, sabes que lo hiciste bien, te quedas. Si así fuera, no habría este tipo de problemas. Pero como el sistema es presidencialista y acá en Chile proporcionalmente el presidente de la República tiene más cargos de su confianza que en el propio Estados Unidos, tú a dedo dices te quedas o te vas. Y habitualmente el que se va es porque no es del color político del que llega. Lo que es aberrante a todas luces. Yo eso sí estoy de acuerdo. En la moneda no todos sí son funcionarios así como de confianza o necesariamente trabajan como en algo del gobierno. Yo tengo un amigo que trabaja en informática en la moneda. Y él no, es un funcionario, no trabaja, él tuvo que cortar los mails. No está a cargo de nada, lo mandan, llega a las 9 de la mañana, a las 11 está con un cafecito, a las 1:30 sale a colación. Es un trabajador como si puede trabajar en una empresa o trabajar en la moneda. ¿Y él tiene miedo por su pega ahora? ¿No lo echaron? No lo han echado, pero perfectamente lo podrían echar. Y él no es proclive de ningún gobierno, ni vota. Es un pusilánime, mi amigo. No está en ningún gobierno, nada le importa, hace su pega. Felipe, más o ¿sabes menos. cuál es el riesgo? Que yo te encuentro todo no creo que lo echen. Y de hecho hay muchos funcionarios así como tú estás diciendo, muchos, yo también conozco varios. Pero puede darse el caso que el ministro correspondiente a esa repartición necesita poner en ese cargo a algún amigo. Y lo pone. Claro. Pero eso es terrible. Es el problema. Hay más casos de chaqueta. Muéstranos más. Bueno, está todo el tema económico, del crecimiento, ¿no es verdad? El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, dijo que iban a recibir una economía desacelerada. Le replicó el ahora ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, diciendo desacelerada la reciben, pero nosotros la recibimos en depresión, que no es lo mismo. Eso, bueno, hubo ahí una cierta discrepancia, pero pongan atención porque esto dijo el 5 de marzo del 2014 el designado entonces ministro de Hacienda, actual ministro de Hacienda, Alberto Arenas, respecto al tema de la economía. Miren, aquí está. ¿Iván Arenas? No. Alberto Arenas. El nuevo gobierno
recibe una herencia de la actual administración de una economía desacelerada, una herencia de un crecimiento bajo. Las cifras así lo indican. Claro. Bueno, ¿sabes lo que pasa, Felipe? Yo creo que no es de extrañarse que se comience a hacer una persecución de parte del oficialismo hoy en día hacia la gestión de Sebastián Piñera, porque es lo que hizo finalmente la administración de Sebastián Piñera con Michelle Bachelet desde el 2010 hasta el 2014. Entonces le están devolviendo un poco la mano. Ahora, yo estoy de acuerdo con eso, pero cuando tú haces críticas, y yo esto lo voy a seguir diciendo, cuando el gobierno de Michelle Bachelet le dio con el moño el hacha, perdón, la concertación, al gobierno del presidente Piñera, cuando saca del Congreso a Evelyn Matei, a Pablo Longueira, a Andrés Alamán, bajo mi criterio, no solo porque eran buenos parlamentarios que podían ser buenos políticos en el ministerio, que el gobierno necesitaba ministros políticos. También hay un mar de fondo. Era para que no le siguieran haciendo oposición en el Congreso, pero esa otra discusión. Ustedes se recuerdan lo que dijeron los parlamentarios, los dirigentes de la nueva mayoría, ¿no? Que era una brutalidad. Bueno, y resulta que Michelle Bachelet designa con todas las capacidades que tiene. Yo la encuentro una mujer encantadora, simpática, talentosa, una muy buena política. Jimena Rincón, la sacan del Senado, de la región del Maule Sur, y la ponen como ministra secretaria general de la presidencia. ¿Para qué la democracia no entiendo cómo, o sea, criticaste algo, por lo tanto era malo. Además, entonces, si es malo, no lo hagas. Criticó y todo, pero en realidad por último nos sacó a 5 personas, sacó a 1. Yo tampoco la jugaría. Pero igual, ahora van en un congreso entre los del DC, van a elegir a la próxima semana. Así es. ¿A quién lo va a representar? El Maule. Bueno, ¿quién dijo? Sebastián Piñera todavía no estaba instalado como presidente. En aquel momento era presidente electo Sebastián Piñera, acerca de las cifras del déficit fiscal, ¿no es verdad? De cómo iba a recibir las arcas fiscales el gobierno entrante en aquel momento. Esto dijo el entonces presidente electo Sebastián Piñera. Presidente. Las finanzas públicas de nuestro país experimentaron en 2009 un déficit que no conocíamos en los años recientes, alcanzando a más de un 4,5% del producto, lo que significa aproximadamente 7.200 millones de dólares, uno de los más altos en la historia de nuestro país. O sea, esto dijo Sebastián Piñera. Por Dios que es distinto, ¿no? Por Dios que es distinto, cifras más, cifras menos. Por Dios que es distinto cuando estás a un lado del escritorio y cuando estás al otro lado del escritorio. ¿Sabes lo que pasa, Felipe? Yo creo que lo que dice Yumbito tiene razón. Es tan cíclica la crítica y es tan automática la vuelta a chaqueta que por eso la gente no le cree ni a la política ni a los políticos. Porque dice, ¿para qué? Si de todo quieren sacar un provecho. No y el énfasis en la gente no existe, pues, finalmente. O si existe, lo manipulan a su antojo. Bueno, lo que como les convenga. O con lo que pasó con Claudia, ¿cómo se llama? Claudia Peirano. Claro, que en fallida cierta manera, subsecretaria de Educación. Sí, fallida, pero ¿por qué? Porque no hizo cargo tampoco de lo que ella había dicho antes, que no quería una educación gratuita y después que sí iba a hacer, que estaba de acuerdo con la educación gratuita. También es una vuelta de chaqueta y la gente la criticó mucho por eso. Lo mismo pasó con Carolina Echeverría, claro. Donde tuviste razón. Una vez más. Solo 10 segundos. Estén preparados, porque a Sebastián Piñera, al ciudadano Sebastián Piñera, le van a dar con todo. Y le van a dar con todo desde el gobierno y le van a seguir dando con todo desde su propio sector. El fuego amigo. ¿Saben por qué? Porque siguen y ahora cada vez más se dan cuenta que él no era de su sector, que él nunca gobernó con las ideas de la centro derecha y también del sector económico. Julio Ponce Lerú hoy día le dio con todo. Sí. Y dijo que él en un consejo de gabinete había dicho que él se encargaba del tema de la superintendencia de valores y seguros por el tema cascadas del que él se perjudicó. La Moneda, o más bien sus ex asesores, dijeron que eso no era correcto. Llevan un día y medio el gobierno de Michelle Bachelet y a Sebastián Piñera le están dando con todo. Es que yo creo que prepárense, porque le van a dar con todo, no solo el gobierno, sino que de su sector comillas, y de los empresarios. Le van a dar con todo y nosotros vamos a estar atentos para contar. La diferencia, Felipe, es que yo creo que Sebastián Piñera se va a quedar, no como Michelle Bachelet que se fue a la ONU. Se va a quedar en Chile. Va a estar acá en Chile y va a responder cada 2x3. No creo que se quede callado. El aplauso para Felipe Vidal. Pero un rato. Vuelta de chaqueta muy bien.